Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Cantor González Yo soy Luz Yasmín Aguilar Garay. y hoy vamos a presentarle acerca de la nomenclatura de compuestos. Los alcanos son hidrocarburos saturados que contienen solamente enlaces sencillos entre carbono y carbono. El alcano más simple es el metano y tiene una estructura tetraédrica tridimensional. Los demás alcanos se construyen alargando la cadena carbonada y agregando el número adecuado de hidrógenos para completar la valencia del carbono. Todos los alcanos responden a la forma molecular CnH2n más 2, donde n es el número de átomos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada tanto de carbonos va a haber el doble de hidrógenos más dos números. Los alcanos con cadenas carbonadas sin ramificar se conocen como alcanos normales o N-alcanos, es decir, que son lineales, sin ninguna ramificación. Cada miembro de esta serie se diferencia del siguiente, tanto del próximo como del anterior, por un grupo CH2, es decir, un grupo metileno. Esto lo veremos en la tabla que se presenta a continuación. Una serie de compuestos en los que los miembros se construyen de forma regular y repetitiva se conoce como una serie homóloga. Y los miembros de una serie homóloga tienen propiedades químicas y físicas similares. Pasando al tema de las propiedades de los alcanos respecto a su estado, los cuatro primeros miembros de la serie son gases, del pentano al hexadecano son líquidos y los alcanos con más de 16 átomos de carbono son sólidos y se les llama parafinas. Los alcanos son sustancias no polares, en consecuencia debe disolverse en solventes orgánicos y son insolubles en agua. Los alcanos son menos densos que el agua y su densidad en promedio es de 0,7 gramos sobre mililitro. Al ser insolubles en agua se separan fácilmente de ella formando una fase superior en la mezcla. El punto de ebullición aumenta gradualmente al aumentar el número de átomos de carbono y su punto de fusión también aumenta al aumentar la masa molecular. Para nombrarlos es met para un carbono, et para dos y así sucesivamente. Tenemos unas representaciones gráficas como lo son de manera de zigzag, donde tenemos que cada vértice que se encuentra será un carbono. Como se encuentra con 5, eso nos da a entender que será pent. Al recordar que estamos nombrando alcanos, vamos a tomar su terminación, la cual agregaremos aquí. Y quedaría que esta representación gráfica es el pentano. Así con todas las demás. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que será un hex. Agregando la terminación y este será un hexano. Otra cosa que es muy importante recordar es que hay que tratar de que la ramificación quede en el número menor de carbonos. Como por ejemplo, primero observamos la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claramente no iba a ser 5 y 6, porque terminaría en el 6. Entonces, al conocer qué es un octano, veremos ahora. ¿Qué pasa si movemos la ramificación? Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como podemos observar en la primera,
esta sustituyente quedaba en el 4 y en la segunda queda en el 5, por lo que tomaremos el primero. Entonces queda que en el número 4 de carbono se encuentra la ramificación de un isopropil. Entonces vamos a enumerar 4, isopropil octano. Como ya lo mencioné, se tienen más tipos de alcanos, donde son las ramificaciones, como por ejemplo para nombrar este compuesto vamos a buscar la cadena más larga que se encuentra. Si tomamos de aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Dónde? Vamos a ver que existe una en el 6 y una en el 8. Al nombrarlo vamos a poner en la número que se encuentren, que es 6 y 8, y al ser los dos dimetiles vamos a poner dimetil y agregamos la terminación, que son 8, recordando que es un alcano. Entonces, esta representación gráfica es un 6,8 dimetil octano. Los alquenos son hidrocarburos que presentan un doble enlace entre carbono y carbono. El alqueno más simple es el eteno, el cual es una hormona de las plantas. Se dice que es insaturado debido a que contienen menos hidrógenos por carbono que los alcanos. De hecho, se puede obtener alcanos a partir de los alquenos por una adición de 1 o 2 moles de hidrógeno. Existen compuestos con más de un doble enlace. Cuando se encuentran presentes dos enlaces dobles, los compuestos reciben el nombre de alcadienos o más comúnmente dienos, aunque también existen trienos, tetraenos y hasta polienos, es decir que ya. Hablando ahora de las propiedades de los alquenos, dependiendo de su cantidad de átomos de carbono, los alquenos pueden ser gases, que son los que tienen menos átomos, o en estado líquido, que son los que tienen más átomos. Son insolubles en agua, pero solubles en éter, cloroformo o benceno. Son menos densos que el agua y presentan cierta polaridad molecular o ninguna dependiendo de la geometría de cada molécula. Tienen una mayor acidez que los alcanos y su punto de ebullición y de fusión no varía mucho respecto a los alcanos. Una vez entendidas las reglas anteriores, va a ser aún más fácil enumerar los siguientes compuestos orgánicos. Para ver los alquenos tenemos que la terminación sería eno. Para esto vamos a aclarar que para cada enlace se tiene que ubicar igualmente en el nombre. Como por ejemplo, aquí el doble enlace se encuentra en el número 1. Entonces sería 1 y como no hay más ramificaciones sería pent y agregamos la terminación eno. Entonces sería un penteno este compuesto. Para una ramificación, igual se tienen las reglas anteriores, también considerando el doble enlace. Aquí hay uno en el 6 y hay uno en el 2. Igual, si volteamos la cadena, sería 1, 2 y 3. De igual manera, quedaría más cerca este. Entonces, ubicamos que hay dos metiles en el 2 y en el 4. Y sería 2, 4 dimetil. Y los dobles enlaces se encuentran en el 2 y en el 6. Y no nada.
Aquí ubicamos el non del 9 y la terminación en. Hablando ahora de los alquinos, podemos comentar que son muy similares a los alquenos. Su mayor característica es que presenta ahora un triple enlace en lugar de un doble o un simple. Tienen propiedades físicas y químicas muy similares al de los alquenos y se dice que son insaturados debido a que contienen un número aún menor de hidrógenos que los alquenos. Su fórmula general es CnH2n-2, que es la contraria o la inversa al del. Como ya se había mencionado con anterioridad, los alquinos tienen propiedades físicas similares a los alcanos y alquenos. Son poco solubles en agua, tienen una baja densidad y presentan bajos puntos de ebullición. Sin embargo, los alquinos son más polares debido a la mayor atracción que ejerce un carbono sp sobre los electrones en comparación con un carbono sp3 o sp2. Al igual que los demás compuestos, se van a tomar las reglas y se considerarán el enlace más cerca al inicio. Tenemos aquí el tercer enlace en el número 3. De igual manera, si volteamos la cadena sería 1, 2, 3, 4. Entonces quedaría en el número 4, lo que pues nos quedaría mejor en el número 3, por lo que se quedaría aquí. Y tenemos un metil en el 6. Entonces sería 6 metil, 3 y son 7 heptano. Entonces sería 6 metil, ubicamos la posición donde se encuentra el triple enlace, son 7 carbonos y la terminación en ino. Tenemos de igual forma donde se encuentra el triple enlace en el número 3. Si queremos mover los números sería 1, 2, 3, 4, por lo que igual como en el de acá nos quedaría en el 4, que nos queda más conveniente en el 3. Y en el número 6 se encuentra una ramificación de un isopropil. Entonces sería 6 isopropil, 3 y son también 7 heptino. El benceno es el hidrocarburo de referencia de una clase de sustancia conocida como compuestos aromáticos, no debido a su aroma, sino más bien a sus características químicas, como lo es su estabilidad. La relación de carbono e hidrógeno en el benceno son 6 hidrógenos con 6 carbonos y sugiere una estructura altamente insaturada. Comparándolo con otros con el mismo número de hidrógenos presentes, como por ejemplo el hexano, que tiene 6 carbonos con 14 hidrógenos, y el ciclohexano, que contiene 6 carbonos pero con 12 hidrógenos, los cuales todos estos tienen 6 átomos pero ya son saturados. A diferencia del ciclohexano, el benceno solo contiene 6 átomos de hidrógeno, dando la impresión de que el anillo es insaturado y cada átomo de carbono presenta un doble enlace. Respecto a las propiedades de los compuestos aromáticos, son sustancias orgánicas que poseen una estructura cíclica conjugada y exhiben una gran estabilidad debido a la presencia de enlaces pi deslocalizados. Su punto de ebullición son los más altos en comparación con compuestos alifáticos de peso molecular similar, y esto se debe a la mayor masa molecular. La solubilidad de los compuestos aromáticos depende de su polaridad y su tamaño molecular. En general, son insolubles en agua debido a su naturaleza apolar. Los compuestos aromáticos suelen tener una densidad mayor que los compuestos alifáticos. Esto se debe a una mayor masa molecular. Y finalmente, muchos compuestos aromáticos son coloridos debido a la presencia de grupos cromóforos de su estructura. Son responsables de la absorción y emisión de luz en diferentes rangos del espectro visible. El nombre de los compuestos aromáticos se vuelve algo más fácil, ya que su nombre base es el benceno. Como por ejemplo, aquí cabe recordar y no olvidarse claramente de que el benceno consta de 3 líneas o, en su caso, un círculo en medio.
Entonces tenemos que el nombre es benceno y tomamos el nombre de lo que esté. Entonces sería bromo, benceno. En este caso sería nitro, benceno. Podemos de igual manera tomar la base que estuvimos viendo sobre el carbono, donde vamos a tener un CH3 aquí y sería metil. Un metilbenceno, o en su caso más conocido como tolueno. De igual manera puede salir alguna ramificación de este lado y pasa a convertirse a un etil